Buenos días, les doy la bienvenida a este webinar. Soy Carlos Rodríguez de la Torre, el coordinador de la Cámara de Comercio de Oviedo. A fondo con los fondos es una propuesta de la Cámara de Comercio de Oviedo para que de una forma directa, clara y sencilla trasladar a las empresas toda la información que vayamos disponiendo sobre las convocatorias de ayudas regionales, nacionales y europeas que sean de interés para las empresas de nuestra región. Para ayudarnos en esta tarea contamos con la colaboración de una empresa especialista, Impulso, que cuenta con experiencia y una larga trayectoria en el asesoramiento y en la gestión integral de ayudas a proyectos de inversión e innovación. Impulso es además socio de referencia en nuestro club, en el Club de la Cámara de Comercio de Oviedo. De este modo, y sin tener un calendario preestablecido, cada vez que surja una información de interés, les convocaremos a un nuevo webinar a fondo con los fondos. Con un formato eminentemente práctico, los especialistas de Impulso expondrán el tema a tratar en esta jornada, para abrir a continuación un turno de preguntas en el que ustedes pueden plantear sus dudas. Los webinars estarán además disponibles en nuestro canal YouTube para aquellas personas que no hayan podido asistir a la sesión o los que quieran repasar cualquiera de las cuestiones que hemos planteado hoy. Es decir, que lo tendremos abierto en el canal de YouTube de la Cámara de Comercio de Oviedo. Ponemos en marcha hoy esta sesión en la que presentaremos en primer lugar las convocatorias dirigidas a proyectos empresariales generadores de empleo que promueven el desarrollo alternativo de las zonas mineras, los MINER famosos, y a pequeños proyectos de inversión que generen o mantengan el empleo promoviendo el desarrollo alternativo a zonas mineras, los mini-MINER, y las ayudas para proyectos de inversión empresarial que estén operativas en nuestra región. A continuación, se expondrán las próximas convocatorias para proyectos de transformación digital, las ayudas a la transformación digital y los programas de apoyo de industria conectada 4.0. Podrán plantearnos sus preguntas en el chat y al finalizar los ponentes dedicarán unos minutos a responderlos. Lo moderará mi compañera Carmen Robles, la directora de área de proyectos de la Cámara de Comercio de Oviedo, que me acompaña a mi derecha. Pues nada más, simplemente lo que decíamos, daros la bienvenida, que sea muy práctico, que esperemos que sea eficaz para todos ustedes y a continuación ya cedo la palabra a Paulino Suárez, el director de Desarrollo de Negocio de Impulso, quien presentará a su equipo y a las personas, por lo tanto, que nos darán a conocer estas ayudas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos, a ti, a Carmen, a toda la Cámara de Comercio de Oviedo, al subpresidente, a José Manuel y a todo el equipo magnífico que tenéis por darnos esta oportunidad hoy de explicar estas líneas de financiación. Impulso es una empresa que tiene 40 años ya en el mercado. Viene asesorando a empresarios en lo que es soluciones financieras y en soluciones de ingeniería para sus nuevos proyectos de inversión, para sus proyectos de innovación, para sus proyectos de transformación digital, etcétera, ¿no? Contamos con 70 profesionales, tenemos nuestras oficinas en Asturias y en Sevilla y conocemos los MINER, los fondos MINER desde el año 98, que se inicia el primer plan MINER, ¿no? Hoy Raquel y María nos contarán mucho más en detalle la letra pequeña de estos instrumentos importantes que han sufrido algunos cambios desde aquel momento y animamos, lo que quiero es animar a todas las pequeñas y medianas empresas y a todas las grandes empresas que hoy nos estáis escuchando a presentar vuestros proyectos. Muchos lo ibais a hacer ya independientemente de las ayudas, a otros el que haya salido el MINER y las otras convocatorias que nos van a contar María y Raquel, pues os va a animar a presentar esos proyectos y estamos en un momento muy importante. Creo que es muy necesario que se abran convocatorias, que hablemos de convocatorias concretas con dineros concretos, porque muchas veces vemos en la prensa mucha información a veces confusa sobre los fondos europeos, Next Generation y demás. Y bueno, ahora lo que toca es hablar de esto, que es las convocatorias que tenemos con dinero asignado, y ya tocará hablar de los fondos europeos, que también son importantes y también comentaremos en futuros webinars. Sin más, cedo la palabra a mis compañeras Raquel y María Alonso, jefa de inversión y directora de consultoría de Impulso, para que nos expliquen en la letra pequeña de cada uno de estos instrumentos. Muchas gracias a todos por asistir. Hola, buenos días a todos. Bueno, lo primero que voy a hacer es compartir con vosotros la presentación que vamos a hacer hoy sobre las ayudas que vamos a ver. Bueno, como hemos hablado, el webinar de hoy está orientado a la financiación pública de inversiones y también para proyectos de transformación digital. Bueno, no quiero extenderme mucho en una presentación nuestra porque bueno, ya os ha hecho Paulino un pequeño resumen de a qué nos dedicamos y quiénes somos,
Al final somos una empresa especialista en la búsqueda de financiación pública y buscamos maximizar el retorno tanto en proyectos de I+D+I como de inversión y competitividad empresarial a nuestros clientes. Bueno, somos empresas de ingeniería, arquitectura y consultoría. Ahí podéis ver un poco un resumen de los servicios que ofrecemos, pero bueno, no me quiero extender en ellos, pues bueno, no es el objeto de hoy. Pero bueno, sí que tengáis alguna referencia, ¿vale? sobre lo que hacemos en consultoría. Pues en los últimos 10 años hemos conseguido más de 500 millones de ayudas para inversión a nuestros clientes. Hemos tramitado más de 1.800 expedientes, tanto de ayudas a la inversión como a proyectos de I+D+I, y también hemos obtenido más de 300 millones de euros para proyectos de I+D+I, ¿vale? Para bueno, que seáis un poco conocedores de el volumen que movemos. Nuestras tasas de éxito, tenemos una tasa de éxito media del 90%, ¿vale? En concreto, de las convocatorias de las que vamos a hablar hoy, nuestra tasa de éxito es el 100%. De media conseguimos de nuestros proyectos que se admita como presupuesto financiable el 96% del presupuesto que se presenta. De media un 95% de ayuda concedida sobre la ayuda solicitada, y en proyectos europeos tenemos una tasa de éxito del 45%, ¿vale? Si presentáis proyectos europeos sabréis que es una tasa de éxito alta porque bueno, la concurrencia en esas convocatorias es muy complicada y muy exigente. Bueno, sin más, vamos al objetivo del webinar de hoy. Bueno, como ya hemos adelantado, es dar a conocer algunos programas de proyectos de convocatorias para proyectos de inversión y proyectos de transformación digital. En proyectos de inversión vamos a hablar de la convocatoria Miner y Mini Miner del Instituto de Transición Justa, ¿vale? Que es el instituto que sustituye al Instituto para la Reestructuración de las Comarcas Mineras, y de la convocatoria de proyectos de inversión empresarial del IDEPA. Para proyectos de transformación digital vamos a hablar de las ayudas del IDEPA, de las ayudas de transformación digital propias del IDEPA, y de la industria conectada 4.0 del Ministerio de Industria. De estas 4 convocatorias de las que vamos a hablar, están todas abiertas, abrieron la semana pasada, salvo la convocatoria de industria conectada 4.0 que todavía no ha sido publicada. Vamos a empezar hablando de la convocatoria del MINER. Bueno, el objetivo de esta ayuda al final es reactivar zonas mineras, ¿vale? que se han visto afectadas por el cierre de las minerías del carbón. Pueden ser beneficiarios autónomos, comunidades de bienes, pymes y grandes empresas. Ojo con grandes empresas porque es con limitaciones. A grandes empresas solo se financian proyectos que sean para el inicio de una nueva actividad. Y esto es la creación de un nuevo establecimiento industrial o la diversificación de establecimientos existentes hacia nuevas actividades. Y lo de nuevas actividades supone un cambio de su código CNA de actividad. O sea, no es que vaya a hacer un producto nuevo, sino que tiene que haber un cambio total de la actividad. El ámbito de aplicación de esta convocatoria en Asturias son los municipios que indico a continuación, ¿vale? Como podéis ver, se diferencian en municipios del anexo 1, que esos son los municipios muy mineros, y los municipios del anexo 2. Esta diferenciación es importante, ¿vale? Porque dependiendo en qué municipio vayáis a realizar la inversión, podréis obtener un porcentaje de ayuda mayor, ¿vale? Si el proyecto se realiza en un municipio de anexo 1, se puede conseguir una subvención mayor que si se realiza en un municipio del anexo 2. ¿Quién puede presentarse? Pues pueden presentarse empresas que vayan a realizar una actividad industrial y agroindustrial, proyectos relacionados con servicios de apoyo a la industria, como son empresas de ingeniería, hoteles y actividades relacionadas con el turismo rural, el ocio, el medio ambiente y el tiempo libre. Además de aquellos proyectos del sector servicios destinados al desarrollo de la sociedad de la información, de la innovación y de las nuevas tecnologías. O sea, empresas del sector TIC también podrían presentarse a esta convocatoria. Os he resumido ahí un poquito los requisitos que tiene y que son los más importantes, ¿vale? A la hora de plantear un proyecto a esta convocatoria. La principal, el proyecto no puede estar iniciado antes de haber presentado la solicitud de la ayuda, ¿vale? Y esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Como inicio de inversión se considera cualquier compromiso en firme que haga que la inversión sea irrevocable. ¿Esto qué es? Pues no puede haber ningún contrato, ningún pedido, ninguna factura, ningún pago a cuenta, nada relacionado con la inversión que se vaya a ejecutar.
Se exceptúa, ¿vale?, a este requisito si hubierais adquirido ya el terreno o hubierais iniciado la tramitación de las licencias de obra, si hubierais hecho los proyectos técnicos, eso no se consideraría inicio de inversión, pero esos gastos no entrarían dentro del proyecto como subvencionables. Como mínimo, la inversión financiable tiene que ser de 100.000 euros y se va a exigir la creación como mínimo de 3 puestos de trabajo. También, si la empresa ya cuenta con trabajadores, se les va a exigir el mantenimiento de la plantilla. Como referencia, para ese mantenimiento de la plantilla, de cuál es el empleo que hay que mantener, se va a analizar la plantilla media de los 12 meses anteriores a la solicitud de la ayuda y ese va a ser el punto de partida a esa creación de empleo. Otro matiz, si hubierais sido beneficiarios de una convocatoria Miner en años anteriores, también van a tener en consideración qué compromiso de empleo teníais en ese expediente, ¿vale? Entonces, bueno, eso es un matiz importante a tener en cuenta. Ese empleo que es obligatorio crear y mantener, va a ser necesario mantenerlo durante 3 años desde la finalización del plazo de ejecución de las inversiones, ¿vale? Una exigencia que tiene esta convocatoria es que una vez se haya publicado la resolución definitiva de concesión, es necesario ejecutar y pagar un mínimo del 10% del presupuesto financiable en los 6 meses posteriores a la publicación de esa concesión. Este requisito es muy importante, ¿vale?, porque no se va a verificar hasta que se presente la justificación de la ayuda. O sea, al final, en una subvención hay un trámite que es la solicitud, luego hay un paso que es el seguimiento del proyecto y uno que es en la justificación, ¿vale?, que es la fase final. Hay que acreditar pues, que se han cumplido todos los requisitos que exigía la ayuda. Pues se han ejecutado las inversiones, hay que aportar facturas, pagos, la documentación acreditativa a la creación de empleo, de todos los requisitos hay que aportar la documentación. Y en ese momento es cuando van a verificar que se ha ejecutado ese 10%. Si comprueban que no se ejecutó en ese plazo de los 6 meses el 10%, se pierde la ayuda, ¿vale? Por eso este punto es muy importante. Se va a exigir la autofinanciación de al menos del 25% de la inversión con recursos propios o mediante financiación externa exenta de cualquier tipo de ayuda pública. O sea, ese 25% o bien se acredita porque disponéis de unos fondos propios para acreditarlo o porque habéis formalizado una operación bancaria, ¿vale?, un préstamo bancario. Pero hay que tener una matización, tenéis que tener mucho cuidado si formalizáis un préstamo ICO, porque algunos préstamos ICO son considerados ayuda pública y no serviría ese préstamo para justificar esa autofinanciación. Este punto también se acredita en la justificación, cuando se vayan a justificar las inversiones. Una novedad que ha incluido la convocatoria este año es que en el momento de la solicitud se va a solicitar que se acredite que la empresa dispone o bien mediante recursos propios o bien mediante financiación externa al menos el 5% de la inversión financiable. O sea, tenéis que tener una contribución financiera ya para ejecutar el proyecto de al menos el 5%. Y esto hay que acreditarlo en la solicitud. Otra novedad en esta convocatoria es el plazo de ejecución del proyecto. Ahora, como máximo, hay un plazo de ejecución de 24 meses, a contar desde la fecha de resolución definitiva de la ayuda. O sea, las inversiones pueden iniciarse tras la presentación de la solicitud y luego hay 24 meses desde la concesión definitiva de la ayuda. Este plazo es ampliable hasta 24 meses más. ¿Vale? O sea, en total podéis contar con 4 años para ejecutar las inversiones. Entonces, bueno, a la hora de plantear los proyectos podéis hacer un horizonte temporal bastante amplio, ¿vale?, en este tipo de convocatorias. Un poco lo que podemos ver, Raquel, es que al final la administración, en este caso, lo que quiere es proyectos reales para empresas financieramente solventes, ¿no?, que es un poco lo que se desprende de todas estas condiciones que se han introducido en esta última convocatoria. A ver, en esta convocatoria podrían presentarse empresas que están en proceso de constitución, ¿vale? Y bueno, sí que es cierto que en convocatorias Miner anteriores pues se han presentado muchos proyectos y se han concedido ayudas a proyectos que finalmente no se han realizado. Entonces es un poco poner ese compromiso de que haya un 5% ya de una contribución financiera pues para ir a proyectos realmente ciertos, ¿vale? Es lo que se busca con la introducción de este matiz. Como conceptos subvencionables se financiarían terrenos y obras civil con aplicación de módulos. ¿Qué significa que apliquen módulos? Pues como máximo hay un coste financiable por metro cuadrado. Por ejemplo, adquisición de terrenos, se financia su compra 60 euros metro cuadrado como máximo.
La construcción de una nave industrial, pues se aplica un módulo de 250 euros por metro cuadrado construido. Entonces, bueno, esa aplicación de módulos es importante tenerla en cuenta a la hora de fijar vuestro presupuesto financiable. También se financian adquisición de maquinaria, instalaciones, utillajes, exceptuando elementos de transporte exterior. Sí se financian elementos de transporte interior, ¿vale? Si vais a adquirir carretillas, puentes grúa, eso sí sería financiable. En el caso de bienes de equipo no se aplica ningún tipo de módulo ni restricción, ¿eh? Solo en terrenos y obra civil. También se financian los trabajos de planificación, ingeniería del proyecto y dirección facultativa. Otras inversiones materiales, como puede ser pues, adquisición de mobiliario o de equipamiento informático, y activos inmateriales, que siempre y cuando sean amortizables, ¿no? Como pueden ser patentes y licencias. La cuantía de la ayuda, pues como os decía anteriormente, depende del municipio donde se vaya a realizar la inversión y del tamaño de la empresa. ¿Vale? Así una pequeña empresa podría llegar a una ayuda máxima del 30%, una mediana una ayuda máxima del 20% y una grande una ayuda del 10%. Eso en los municipios del anexo 1. En municipios del anexo 2 sería el 50% de los porcentajes anteriores. Pero, aunque estos sean los límites máximos, otra cosa hay que tener en cuenta que esta convocatoria fija una cuantía máxima por ayuda por puesto de trabajo comprometido. O sea, por cada puesto de trabajo, si el proyecto se realiza en municipios del anexo 1, van a dar 30.000 euros de ayuda. Si el puesto de trabajo que se genere es empleo juvenil, mayor de 45, femenino, discapacitado o procedentes de minería, sería 50.000 euros de ayuda por empleo creado. Y por empleo procedente de bolsas de trabajo del Instituto de Transición Justa, la ayuda ascendería a 60.000 euros por empleo generado. En municipios del anexo 2, el 50% de estas cuantías. Os voy a poner un ejemplo para que entendáis esto de cómo es esta limitación. ¿Vale? Imaginaros que sois una pequeña empresa que vais a hacer una inversión en Mieres, que es un municipio dentro del anexo 1. La ayuda máxima a la que en teoría podría llegar esa inversión sería de 300.000 euros. Pero imaginemos que esa empresa va a crear 3 empleos femeninos. Entonces la ayuda máxima a la que va a optar va a ser de 150.000 euros. ¿Vale? No podría llegar a esos 300.000. Esta ayuda, ¿cuándo se cobra? Bueno, hay distintas opciones, ¿vale? En el caso de ser un proyecto plurianual, se pueden ir cobrando parcialmente. Y bueno, hay 2 formas de esos cobros. Puede ser una vez se haya ejecutado un 25% de la inversión y se justifique que se ha realizado esa inversión con las facturas y los pagos, aportando una garantía, se podría cobrar el 25% de la subvención. Otra opción más interesante, si habéis ejecutado entre el 40 y el 80% de las inversiones, se podría cobrar entre el 40 y el 80% de la subvención, sin necesidad de aval. Por eso es más interesante esa opción. ¿Vale? Otra alternativa es no solicitar ningún cobro parcial, esperar a ejecutar todas las inversiones, crear el empleo, presentar la justificación y cumplir todos los requisitos, y después se cobraría el 100% de la ayuda, ¿vale? Sin necesidad de aportar ninguna garantía. Y ya otra alternativa que tiene esta convocatoria sería poder solicitar un pago anticipado de hasta el 85% de la subvención, presentando una garantía. Ahí exigirían una garantía por el importe que se vaya a solicitar el anticipo, más los intereses de demora posibles desde el mantenimiento, desde la concesión del anticipo hasta el plazo establecido para el compromiso del mantenimiento del empleo, que acordaros eran 3 años desde la finalización del plazo de ejecución. ¿Vale? Bueno, es una alternativa que está ahí y que puede ser que sea interesante para alguna empresa. La convocatoria está abierta hasta el 22 de junio de 2021, o sea, queda bastante plazo, ¿vale? Pero no demoréis en preparar vuestros proyectos. ¿Por qué? Porque la solicitud lleva a hacer una memoria. Hay que explicar muy bien quiénes sois, cuál es el objetivo del proyecto, la descripción de las inversiones. Hay que hacer un estudio económico para demostrar la viabilidad económica del proyecto. Es necesario aportar al menos un presupuesto factura pro forma.
bueno, pues lleva su tiempo y tiene su complejidad. Bueno, si no, no existiríamos empresas como Impulso, ¿no? Entonces, bueno, os animo a que no demoréis mucho su tramitación. Tiene una dotación presupuestaria, esta convocatoria de 20 millones de euros. El próximo año volverá a publicarse la convocatoria y tendrá una dotación presupuestaria parecida, ¿vale? Así que bueno, no está mal el importe que tiene de presupuesto, considerando que afecta a municipios muy mineros, ¿vale? Que en Asturias son los que son y luego son algunos municipios solo de León, Palencia y alguno en Aragón, ¿vale? Entonces, bueno, no está mal la dotación presupuestaria que tiene la convocatoria. El organismo tramitador de esta convocatoria, aunque sea del Instituto de Transición Justa, aquí en Asturias es el IDEPA, ¿vale? Entonces, bueno, eso también es importante que lo tengáis en cuenta. La convocatoria de Miniminer, os voy a resumir cuáles son las diferencias, ¿vale? Al final, la convocatoria Miner es para proyectos grandes de más de 500.000 euros y la convocatoria Miniminer es para inversiones entre 30.000 y 500.000 euros. Una novedad que han metido en esta convocatoria es que la inversión puede haberse iniciado un año antes de la publicación de la convocatoria. La convocatoria se publicó el 22 de abril, entonces, bueno, podría haberse iniciado el 22 de abril del año pasado. Pero únicamente serán financiables aquellos gastos realizados en fecha posterior a la presentación de la solicitud de la ayuda. ¿Cómo se traduce esto? Imaginaros que vosotros habéis adquirido una máquina y habéis hecho un pago a cuenta al pedido de la máquina de un 10%. Pues podríais incluir dentro de la solicitud de la ayuda el 90% restante que os queda pendiente por pagar, ¿vale? Se exige la creación de al menos un puesto de trabajo. Ese empleo tiene que crearse desde la fecha de solicitud hasta la fecha máxima que establezca la resolución. Si la empresa tiene más de 3 trabajadores, se va a exigir el mantenimiento de la plantilla, también por un plazo de 3 años desde la finalización del plazo de ejecución del proyecto. Para ejecutar las inversiones, en este caso, se da un plazo de 18 meses a contar desde la fecha de la resolución definitiva de concesión. Y otra diferencia importante que tiene esta convocatoria es que está sujeta al régimen de minimis. ¿Esto qué significa? Que todas las ayudas que tengáis concedidas sujetas a este régimen de minimis no puede superar los 200.000 euros en los 3 ejercicios. Es decir, antes de presentaros un proyecto a la convocatoria Miniminer, tenéis que ver qué ayudas sujetas a minimis os han concedido en 2021, 2020 y 2019 y ver si tenéis hueco para presentaros en esta solicitud, ¿vale? A ver si no superáis esos 200.000 euros o qué margen tenéis para poder presentaros. En las inversiones que se realicen en municipios del anexo 1, la ayuda máxima 200.000. En municipios del anexo 2, ayuda máxima 100.000. Pero ojo, que aplica el mismo límite que os conté por creación de empleo, ¿vale? O sea que eso hay que tenerlo en cuenta, que en esta convocatoria la creación de empleo tiene mucho peso, ¿vale? En las convocatorias de Miner. El plazo de solicitud hasta el 22 de junio de 2021 y tiene una dotación presupuestaria de 7 millones de euros esta convocatoria, ¿vale? Tanto Miner como Miniminer es compatible con otras ayudas, ¿vale? Es compatible con la ayuda del IDEPA de la que vamos a hablar a continuación. También sería compatible con otro tipo de financiación, ¿vale? Como los préstamos Reindus del Ministerio de Industria. Lo que pasa es que este año, como novedad, la convocatoria como la conocemos hasta la fecha de Reindus desaparece, ¿vale? Han creado un nuevo fondo, que es el Fondo de Apoyo a la Inversión Industrial Productiva, que va a estar dotado de 600 millones anuales y a través de ese fondo se puede obtener financiación, préstamos que complementen la subvención, ¿vale? Pudiendo conseguir hasta un 75% de financiación pública entre la subvención y el préstamo para financiar el proyecto, ¿vale? Entonces, bueno, de esa convocatoria hablaremos más adelante porque todavía no está abierta, abrirá a mediados de año y todavía están escribiendo cómo va a ser su normativa, pero en próximos webinars hablaremos de ella. Bueno, ahora vamos a hablar de la ayuda que tiene el IDEPA para proyectos de inversión empresarial. Beneficiarios, en este caso autónomos, pymes y grandes empresas, con las limitaciones que os conté para Miner, ¿vale? Grandes empresas, solo nuevas inversiones que vayan a generar una nueva actividad económica. En este caso, las actividades subvencionables son el sector industrial,
empresas de servicios industriales, de apoyo a la industria, como pueden ser ingenierías, asistencias técnicas, empresas dedicadas a diseño industrial, servicios destinados al desarrollo de la sociedad de la información, la innovación y las nuevas tecnologías, catering para centros de gran consumo, plataformas logísticas, laboratorios de ensayos de productos, servicios de envasado y embalajes especiales, proyectos de valorización de materiales que incluyan separación y clasificación y reciclaje, y algunos proyectos dentro de la actividad turística. Por ejemplo, en turismo se financian proyectos de hoteles de 4 o 5 estrellas o de hoteles de una categoría inferior que gracias al proyecto vayan a alcanzar una categoría de 4 o 5 estrellas. Los requisitos principales que tiene esta convocatoria, pues la inversión subvencionable tiene que ser al menos de 50.000 euros. No se puede haber iniciado la inversión con anterioridad a la solicitud. En este caso hay un matiz, ¿vale? Si hubierais solicitado una ayuda MINER en fecha anterior a la solicitud de esta ayuda o una ayuda de incentivos regionales del Ministerio de Hacienda, para este mismo proyecto, os cogerían como fecha de inicio la de la primera solicitud realizada o de MINER o de incentivos, ¿vale? Entonces, bueno, como complemento a esas otras dos convocatorias, si ya habéis presentado antes la solicitud, pues puede ser interesante esta convocatoria. Se exigen mantener los puestos de trabajo indefinidos existentes a fecha solicitud y los creados en su caso. En este caso no se exige la creación de empleo, ¿vale? Pero puntúa la creación de empleo indefinido o la transformación de empleo temporal a indefinido. Y se va a exigir el mantenimiento del empleo durante 3 años desde finalizado el plazo de ejecución de la inversión. Esto igual que en MINER, hay que mantener el empleo 3 años. Se exige autofinanciar al menos el 25% de la inversión con fondos exentos de cualquier tipo de apoyo público. Los conceptos financiables pues prácticamente son los mismos que en MINER, ¿vale? Se financian adquisición de terrenos, obra civil, bueno, en este caso en obra civil sí se financiaría la adquisición de bienes inmuebles si es de primer uso, que en MINER no, ¿vale? Terrenos y obra civil también están sujetos a módulos. Los precios son parecidos, ¿vale? En terrenos es el mismo, 60 euros metro cuadrado, pero por ejemplo en este caso la construcción de naves industriales se financian a 300 euros metros cuadrados, ¿vale? Un poquito más que en el MINER. Se financian instalaciones, maquinaria y cualquier equipo necesario dentro del proyecto. También se financian activos y materiales, aplicaciones informáticas, propiedad industrial, siempre y cuando sean amortizables. La cuantía de la ayuda, pues como máximo un 30% en el caso de pequeñas empresas, un 20% en el caso de medianas y un 10% en caso de grandes. Si esta ayuda la complementaréis con MINER, estos límites de ayuda del 30 y del 20 y del 10% sería el máximo que se podría optar, ¿vale? Para el proyecto entre las dos ayudas. ¿Por qué? Porque este porcentaje es el que marca el mapa regional de ayudas, que es la normativa europea que establece los límites de subvención que puede conseguir una empresa para proyectos de inversión. Esta convocatoria está abierta hasta las 2 de la tarde del 14 de septiembre. O sea, aquí sí que hay un plazo amplio para preparar las solicitudes, ¿vale? Y tiene una dotación presupuestaria de 2,5 millones de euros. Una preguntita, Raquel. Decías que MINER es compatible con PIE y que puedes llegar a estas intensidades de ayuda que tienes ahí marcadas. ¿Ellas dos serían compatibles a su vez con el FAIP que has comentado antes y con el antiguo? Es compatible, sí, es compatible. Por ejemplo, imagínate que una empresa consigue un 20% de subvención a través de PIE o MINER o conjuntamente entre esas dos ayudas. Pues podría solicitar financiación FAIP, un préstamo del 55% de esa inversión, ¿vale? Al final, ¿qué nos marca la normativa? Que ningún proyecto puede tener más de un 75% de ayuda pública. Por eso nos piden siempre autofinanciar el proyecto con un 25% con financiación exenta de ayuda. Entonces sería perfectamente compatible el FAIP con las subvenciones a fondo perdido. Y bueno, es una fórmula que nosotros conocemos que muchas empresas utilizan porque bueno, realmente consiguen impulsar sus inversiones porque bueno, la subvención normalmente se cobra más tarde, pero el préstamo FAIP lo cobras en el año. Entonces, bueno, eso te hace que te animes y ejecutes antes las inversiones.
Bueno, os he querido poner unos ejemplos de proyectos que hemos gestionado nosotros para que os hagáis una idea de qué tipo de proyectos se pueden financiar a través de estas convocatorias. Bueno, aquí tenéis 3 casos de proyectos financiados por Miner. El primer proyecto pues, era una nueva planta industrial de transformados tecnológicos de vidrio, que como veis pues, bueno, pues tenía una inversión importante de más de 34 millones de euros y consiguió una subvención del 10%. ¿Vale? En este caso, bueno, es una subvención del 10% porque este proyecto tuvo otras ayudas, ¿vale? No tuvo solo la ayuda Miner. El siguiente proyecto es un nuevo hotel boutique de 4 estrellas en Gijón, que obtuvo una subvención del 15%, que era el máximo que podía conseguir vía Miner. Y otro proyecto industrial, que fue una nueva línea de recauchutados industriales, que obtuvo un 30% de subvención. ¿Vale? En este caso era un proyecto que se realizaba en un municipio muy minero. De proyectos de inversión empresarial del IDEPA, pues os he puesto un ejemplo de una nueva planta para fabricación de productos sanitarios y equipos de protección individual surgido por la pandemia del COVID. Bueno, hizo una inversión de unos 800.000 euros y la subvención concedida ronda el 30%. Un proyecto industrial, como fue la ampliación de capacidad productiva de un centro de transformación de acero, que obtuvo una subvención en torno al 20%, y un proyecto agroindustrial, ¿vale? Una ampliación de una planta de envasado de café, pues hizo una inversión de medio millón de euros y obtuvo una subvención de casi el 19%. Bueno, una vez que hemos visto estas ayudas a la inversión, que bueno, que como veis existen otras convocatorias, ¿vale? También hay inversión que iremos viendo en futuras jornadas. Pero bueno, para que os hagáis una idea, que esas son las que están actualmente abiertas. Vamos a hablar de las ayudas de transformación digital. Bueno, la transformación digital es uno de los pilares que van a tener bastante peso en los nuevos fondos europeos, entonces van a surgir bastante convocatorias en ese sentido, ¿vale? Para que las empresas realicen proyectos de digitalización que permitan mejorar su competitividad, ¿vale? En el caso de la convocatoria del IDEPA, que busca pues, mejorar la competitividad de las empresas mediante la implantación de soluciones innovadoras de mejoras de procesos, productos y modelos de negocios en el ámbito de la industria 4.0. ¿Qué se considera soluciones en el ámbito o en torno a la industria 4.0? Pues aquellas tecnologías que permitan la hibridación entre el mundo físico y el digital, la comunicación y el tratamiento de datos y la generación de conocimientos mediante el proceso y la aplicación de la inteligencia a los mismos para lograr nuevas aplicaciones de gestión tanto intra como interempresas. En esta convocatoria se pueden presentar pymes y empresarios individuales siempre y cuando cuenten con más de 3 trabajadores. De forma excepcional, pues pueden presentarse las no pymes que cuenten con un número de empleados entre 3 y 50 trabajadores. ¿En qué se traduce esto? Pues que en el accionariado de una empresa esté una gran empresa, pero que por sí misma no supere los 50 trabajadores. Pues en ese caso se podría presentar a esta convocatoria. Las actividades que son subvencionables: sector industrial, sector de servicios industriales a las empresas y el sector de la construcción. Existe efecto incentivador, igual que en el resto de las convocatorias, es decir, el proyecto no puede iniciarse hasta que se presente la solicitud. La inversión o el gasto subvencionable tiene que ser al menos de 10.000 euros. Se exige mantener el empleo indefinido con el que cuente la empresa en el momento de la solicitud hasta fin de la fecha de ejecución y se valorará la presentación de un diagnóstico de madurez digital. Ese diagnóstico puede estar realizado por un organismo público o por una empresa, una consultora de informática, ¿vale? No tiene por qué ser un análisis por un organismo público, que era un requisito en convocatorias anteriores. En este año el diagnóstico puede ser por una empresa del sector privado. Los conceptos financiables son activos materiales, como hardware o instrumental de sensórica y control, activos inmateriales, que sería software, siempre y cuando sean amortizables, servicios de consultoría especializadas para el desarrollo e implantación de las soluciones.
También se puede incluir gastos de personal técnico propio en la medida que estén dedicados al proyecto, con el matiz que solo puede ser personal que cotice en los grupos 1, 2 y 3. Este coste está ilimitado con el de la menor cuantía resultante de 100 horas de dedicación o el 25% de los gastos de consultoría. Otro límite que existe es que la suma de los gastos de consultoría y personal no puede superar el 40% de la suma de activos materiales e inmateriales subvencionables. La cuantía de la ayuda es hasta el 55% de la de esos subvencionables, un porcentaje algo alto, pero hay que tener en cuenta que está sujeta a minimis, ¿vale? Recordar, minimis es lo mismo que la convocatoria del mini-miner. Una empresa en los 3 últimos ejercicios no puede haber recibido ayudas sujetas al régimen de minimis que superen los 200.000 euros. Un matiz que nos dije antes, si pertenecéis a un grupo empresarial, el límite de minimis se mira a nivel de grupo, ¿vale? Van a mirar todas las ayudas a minimis concedidas al grupo empresarial y no podrían haber superado los 200.000 euros. La convocatoria está abierta hasta las 2 de la tarde del 10 de septiembre, o sea que, bueno, que también tiene bastante plazo y tiene una dotación presupuestaria de 1.250.000 euros, ¿vale? Que bueno, no está mal la dotación de esta convocatoria para aquí, para Asturias. Y las condiciones, lo que tú decías, es una intensidad muy buena que además es fácilmente conseguible, el 55, sí. No es que sea un límite superior que nunca se alcanza, sino que muchos proyectos se llegan. Y la alternativa ya cambia un poco las condiciones, entonces todos los que cumpláis las condiciones que exige el IDEPA, nuestra recomendación sí que sería que fuerais por el IDEPA si es un proyecto, bueno, pues un tamaño pequeño o medio. Si ya es un proyecto muy, muy grande, pues efectivamente la convocatoria del IDEPA tiene ciertas restricciones presupuestarias, pero la alternativa sería esta convocatoria que vamos a ver del Ministerio de Industria. Pero bueno, no vamos a llegar a esa intensidad ni de lejos en esta convocatoria. Ahora os la comenta Raquel, lo que sabemos, porque esta todavía no está publicada de momento. Eso es, no está publicada y bueno, sabemos que va a tener alguna novedad la convocatoria que os iré comentando. Bueno, la convocatoria de Industria Conectada del Ministerio de Industria tiene el mismo objetivo que la convocatoria del IDEPA, promover la transformación digital en las empresas para que aumenten su competitividad. En este caso pueden ser beneficiarios las empresas de todos los tamaños, que tengan una actividad industrial productiva de más de 3 años, aquí ya hay un matiz importante, y empresas del sector manufacturero, esto es que su CNA esté comprendido del 10 al 32. Una novedad que parece ser que va a haber en la convocatoria de este año es que se van a ampliar los CNAs financiables, ¿vale? Parece ser que va a ser financiables empresas de ingeniería, empresas de plataformas logísticas, de envasado, de reciclaje y valorización. Entonces, bueno, se van a ampliar los CNAs financiables. Por tipologías de proyectos, aquí cambia un poco, aquí hay que tener un poco la mentalidad en un proyecto de I+D, ¿vale? No en un proyecto de inversión puro. Se financian proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental y proyectos de innovación en materia de organización y de procesos, ¿vale? Si es un proyecto de innovación y el que se presenta es una gran empresa, se exige que esa gran empresa subcontrate al menos un 40% de su presupuesto a pymes, ¿vale? Quieren una colaboración efectiva con pymes. El plazo de ejecución de los proyectos desde el día siguiente a la presentación, es decir, no puede estar iniciado el proyecto, y hasta un máximo de 18 meses desde la resolución de concesión. Bueno, este plazo inicial luego sería posible ampliarlo. Un presupuesto mínimo de 100.000 euros. Y en este caso, no os lo he dicho, pero bueno, en principio lo que se concede es un préstamo y se va a exigir presentar garantías antes de la resolución definitiva. En la última convocatoria se exigía un aval del 20% del préstamo propuesto. Este año el porcentaje que van a exigir todavía no se sabe, pero bueno, os he puesto el 20% del año pasado para que tengáis una referencia. Las prioridades temáticas que tienen, pues soluciones de negocio, plataformas colaborativas, tratamiento masivo de datos, fabricación aditiva, proyectos de robótica avanzada, sensores y sistemas embebidos. Este año parece ser que también van a ampliar estas prioridades temáticas y saldrá alguna nueva. Conceptos financiables, como os decía, haceros un poco la mente de un proyecto de I+D. En este caso financian costes de personal, coste de instrumental y material inventariable en la medida y durante el periodo en que se utilice para el proyecto,
costes de subcontratación, de investigación contractual, conocimientos técnicos, patentes y gastos generales suplementarios, ¿vale? Que bueno, pues serían gastos destinados a la protección de la propiedad industrial o otros gastos de explotación necesarios para el proyecto. Como novedad, este año para pymes parece ser que les van a financiar la adquisición de equipos, ¿vale? Compra de equipos. Entonces, bueno, va a haber cambios, ¿vale? Respecto a la última convocatoria. Una novedad también va a ser el tipo de ayuda, ¿vale? Esta convocatoria es préstamo reembolsable al 0% de interés de hasta el 80% del presupuesto financiable, con 10 años de amortización y 3 años de carencia. Este año la ayuda también puede estar combinada con subvención, ¿vale? Lo que no sabemos es los porcentajes de subvención con los que van a combinar el préstamo. Entonces, bueno, eso lo tendremos que ir viendo en los próximos meses. ¿Y se conoce, Raquel, más o menos cuánto dinero tienen previsto destinar este año en forma de subvención desde el Ministerio? A ver, la dotación presupuestaria que tiene la convocatoria es de 80 millones de euros y se está hablando que de esos 80 millones, 14 millones van a estar destinados a subvención a fondo perdido. Entonces, bueno, es de esperar que la combinación préstamo y subvención vaya a ser interesante. Hay que ver cómo sacan la convocatoria finalmente, porque bueno, tienen que publicar una nueva orden de bases que todavía no se ha publicado y el plazo que está previsto es junio. Esperemos que no se demore más allá. Esta convocatoria el año pasado, para que os hagáis una idea, cerró el 30 de julio. A ver si este año no se van tanto los plazos. Y una cosa también que es importante es que este tipo de préstamos no computa en CIRBE, ¿vale? Tampoco computa en CIRBE los préstamos FAIP de los que hablamos antes del sustituto Reindus. Que bueno, eso siempre es importante tenerlo en cuenta porque bueno, te reduce el riesgo financiero de la empresa. Entonces, bueno, ya os digo que por lo que comentas, digamos que esta ayuda podría parecerse a la financiación que da CDTI para sus proyectos de I+D, que es una combinación de préstamo y subvención, pero con la ventaja de que aquí se podrían presentar proyectos de innovación. O sea, hay la opción de I+D, pero también innovación. Con lo cual es muy interesante porque los proyectos de industria conectada 4.0 es más complejo que te los financien por la calificación de I+D, pero en cambio por la de innovación pues puede ser más sencillo y esta convocatoria sería una buena alternativa, eso sobre todo para proyectos de empresas asturianas que sean de cierta envergadura, ¿no? Los pequeñitos, si encajáis dentro de las exigencias que marca el IDEPA, pues sí que sería más interesante ir a través del IDEPA, pero bueno, es interesante conocer que aquí va a haber una parte en subvención este año. Sí, que es una convocatoria que tiene una dotación presupuestaria muy alta y que no se consume. En las últimas convocatorias se consume muy poco presupuesto. Yo no sé si es porque es una convocatoria que es poco conocida o qué, pero bueno, está ahí y es bueno conocerla. Sí. A ver, las fechas, un poco lo que decía Raquel también, las fechas de esta convocatoria suelen ser fechas complicadas en mitad del verano y a veces pues pasa desapercibida o directamente las empresas pues ya ven que no tienen margen, entonces pues sí que si tenéis ideas que puedan encajar en esa convocatoria, pues sí sería bueno ir definiéndolas con tiempo, porque si la convocatoria finalmente va a abrir en junio, pues todavía hay tiempo de definir los proyectos con tranquilidad. O sea, que puede ser una buena oportunidad. Porque de momento, a pesar de que veis que hay mucha expectativa de que los fondos europeos vayan a financiar proyectos de digitalización, la realidad es que las convocatorias que hay actualmente sobre la mesa son estas, ¿no? Entonces, por eso un poco este webinar, ¿no? Para explicaros lo que ya estaría accesible para solicitar dentro de este año y, bueno, cualquier novedad que vaya surgiendo, pues la iremos comentando en futuros webinars. Pero, bueno, cualquiera de estas dos de convocatorias a mí la verdad que me parecen muy interesantes para proyectos de transformación digital. Sí, bueno, ahí os he puesto también unos ejemplos, ¿vale? Para que os hagáis una idea de qué tipos de proyectos pueden recibir financiación. El primer caso es un proyecto que consiguió financiación a través del IDEPA, que era la implantación de un sistema de gestión automatizado en un laboratorio. Bueno, pues era un proyecto, como veis, de un presupuesto bajo de 58.200 euros, pero bueno, tuvo una subvención del 55%, que era el máximo al que decimos que se puede optar. Y los otros dos casos son de la convocatoria del Ministerio de Industria. El primer caso es una implementación de herramientas informáticas avanzadas
para automatizar un proceso de fabricación, ¿vale? Era una gran empresa la que realizó este proyecto. Tenía un presupuesto de 657.000 euros y obtuvo el préstamo del 80% que estamos comentando. Y el último caso pues, sería un proyecto de gestión en la nube de un portal de proveedores. Fue lo que hizo esta empresa y bueno, pues también obtuvo un préstamo del 80%. Entonces, bueno, con esto ya doy por finalizada la presentación de las ayudas. Os he dejado ahí nuestros correos de contacto por si queréis hacernos alguna consulta específica de los proyectos que tengáis en mente y ya a continuación pues resolvemos las dudas que hayáis planteado. Sí, pues muchísimas gracias Raquel, María. Efectivamente tenemos algunas preguntas, si hay alguien más que quiera hacer alguna consulta, por favor que lo haga a través del chat y nosotros intentaremos resolverlas en los próximos minutos sin extendernos del tiempo que habíamos previsto. De todas formas yo creo que ha quedado muy claro. Si nos preguntan si es posible que les enviemos la presentación está grabada y estará disponible en unas horas en nuestro canal de YouTube, con lo cual pueden acceder de nuevo a ella sin ningún problema. Raquel, nos preguntan si hay alguna limitación por epígrafe de EI. No se refieren a ninguna convocatoria concreta, es una pregunta genérica. A ver, en cada convocatoria tiene cuáles son sus sectores que son subvencionables, ¿vale? Que son lo que os he ido comentando de actividades subvencionables. Que vengan IEAs específicos, pues por ejemplo en la convocatoria de transformación digital tiene un anexo en el que se especifica qué IEAs son financiables, ¿vale? En el resto de convocatorias no viene un IAE, habría que ver cuál es su actividad y ver si encaja o no dentro de los sectores que indican las distintas convocatorias si son financiables. Uy, no te estoy escuchando, Carmen. No, perdón, sí, ahora. Sí, también nos preguntan que no les queda claro que si por favor podemos insistir en qué convocatorias están en estos momentos abiertas y cuáles aún no. Entienden que Miner y Miniminer están abiertas, el resto no. Por favor, hacer un repaso de cuál es la situación de cada una de ellas. Están todas abiertas, Miner y Miniminer hasta el 22 de junio. La convocatoria de proyectos de inversión del IDEPA hasta el 14 de septiembre y la convocatoria para proyectos de transformación digital del IDEPA hasta el 10 de septiembre. La única que no está abierta es la convocatoria de Industria Conectada 4.0 del Ministerio de Industria, que está previsto que abra en junio. Sí, también preguntan dónde pueden consultar las convocatorias. Pues las convocatorias de Miner, Miniminer y PIE y Transformación Digital las tenéis disponibles en los boletines oficiales, tanto en el BOPA como en el BOE y también en la página web del IDEPA, las tenéis información sobre esas convocatorias. La convocatoria del Ministerio de Industria en la web del portal de ayudas del Ministerio de Industria. Muy bien, seguimos con alguna pregunta más. Un asistente pregunta si puede obtener ayuda para la compra de software y un equipo para un hotel rural. En principio sí, podrías obtener la ayuda, no sería vía la convocatoria Transformación Digital, habría que ver su proyecto y encajarlo, por ejemplo, en la convocatoria Miniminer, podría tener encaje. Sí, habría que analizar exactamente en concreto, pero bueno, en principio sí podría optar a ayudas. Sería, digamos, un proyecto a analizar. Exactamente. Perfecto. Exacto. Muy bien, seguimos con alguna pregunta más. Nos plantean, si eres empresa de 160 trabajadores y formas parte del accionariado de una gran empresa, ¿cómo actúan las ayudas? ¿Como pyme? ¿Como no pyme? Es una empresa de 160 trabajadores y forma parte del accionariado de una gran empresa. Hay que ver el accionariado qué porcentaje de participación tiene esa gran empresa y dependiendo del porcentaje de participación analizarlo, ¿vale? Habría que ver el caso en concreto. También habría que analizar qué ventas tiene, cuál es su balance, no solo el número de trabajadores. O sea, habría que ver el caso en concreto cómo es. Muy bien. También nos piden que por favor si podéis repetir los límites de ayuda vinculada a la contratación en minimis. Los límites de ayuda son 30.000 euros por empleo creado, si es empleo femenino o empleo discapacitado o mayor de 45 son 50.000 euros,
y 60.000 euros por empleo creado en el caso de que ese empleo venga de una bolsa de trabajadores del Instituto de Transición Justa. Eso en el caso de ser municipios de anexo 1. Si es anexo 2, la mitad de los importes que acabo de decir. ¿Vale? Muy bien. Otra duda que tiene uno de los asistentes es que comenta que en la exigencia de mantenimiento de empleo, ¿cuenta como empleo el de los socios que puedan estar en régimen de autónomos o se exige que tenga personal mediante contrato laboral? Hay que indicarlo, el personal autónomo que también cuenta y luego la contratación que tenga la empresa. Cuenta todo. Los requisitos para PYME, Miner y Mini Miner, ¿son también la creación de nueva actividad y creación de empleo nuevo o eso solamente para no PYME? Eso es solo para no PYME, para grandes empresas, ¿vale? Un proyecto que sea realizado por una PYME puede ser un proyecto de ampliación de sus instalaciones, de modernización. Muy bien, vamos a hacer alguna pregunta más antes de terminar. ¿Es susceptible de ayuda a la ampliación de la capacidad productiva, una nueva línea de envasado en una pequeña empresa? Sí, por supuesto. Sí. Es una idea, es una propuesta, un proyecto muy claro, ¿no? También indica que la inversión es de unos 100.000 euros. Relacionado con la pregunta anterior. Habría que ver que se desglosan esos 100.000 euros y ver si llega a encajar encajaría realmente o bien en Miner o en Mini Miner o en la convocatoria del IDEPA. Claro, es importante saber que cada proyecto es un mundo y que hay que analizarlo, digamos, dato por dato y ver exactamente en qué encaja, qué convocatoria y de qué modo. Eso forma parte del trabajo de los técnicos que analizan y que hacen estas propuestas, que preparan los proyectos, ¿no? Nos comentan, ¿la transformación y adaptación de vehículos para personas con discapacidad podría encajar en alguna ayuda o se considera actividad de taller y reparación de vehículos? A priori habría que estudiarlo en detalle, porque por actividad puede tener problemas. Sería un caso a analizar en concreto. Ver qué están haciendo, qué es lo que realmente quieren hacer. Habría que verlo. No hay una respuesta clara. No, porque al final es lo que pasa, ¿no? Que cada proyecto tiene su matiz y siempre hay que ver cuáles son los detalles. Entonces, bueno, no todo encaja. Aquí os hemos hecho una presentación resumida, pero la normativa de las ayudas es tediosa, no es compleja. Exactamente, es compleja. Entonces, bueno, hay que ver siempre los matices. Siempre es un poco más permisivo en cuanto a actividad el Miner, por ejemplo, que el PIE. Bueno, hay ciertas cocinas que habría que analizar, pero bueno, a priori quizás sí se podría incluir, sí. Bueno, vamos terminando ya porque queremos respetar el tema del tiempo, pero parece que hay 3 preguntitas rápidas que yo creo que os planteo. Si tengo una actividad dentro de Asturias, pero el domicilio fiscal y social está en otra comunidad, ¿puedo optar a estas subvenciones? Habla de la actividad es un hotel. Sí, podría optar. O sea, si el hotel está aquí en Asturias, sí, da igual que tenga su domicilio fiscal y social fuera de Asturias. En relación con el Miner, ¿una PYME se puede financiar la adquisición de una nave de segunda mano para poder ampliar la capacidad productiva? No, segunda mano no sería financiable en las subvenciones a fondo perdido, ¿vale? La convocatoria que os hablaba que sustituye al Reindus en FAIP, en principio sí sería financiable la adquisición de una nave. Por eso es lo que os digo, al final existen muchos instrumentos, hoy os hemos hablado de unos pocos, entonces siempre hay que ver cada caso dónde podría encajar mejor. Muy bien. También para los Miner, ¿es necesario estar ya establecido en la zona? Se trata de una empresa en remoto, su plan de crecimiento pasa por establecerse en una zona Miner con oficina física en los próximos meses. Puede ser la creación de un nuevo establecimiento, no tienes por qué estar establecido ya. Podría ser. ¿Miner y Mini Miner son compatibles con LIDER? No,
ahí los líder proviene de los fondos FEADER que le hacen compatible con este tipo de ayudas, ¿vale? Ni con MINER ni con la convocatoria del IDEPA porque está cofinanciada con fondos FEDER. Es una incompatibilidad de fondos, no podría ser. ¿Y en MINER encajaría un proyecto de una gran empresa para capturar un subproducto y revalorizarlo en régimen de autoconsumo? ¿O al no implicar cambio de actividad no sería una iniciativa subvencionable? Si no hay cambio de actividad, no sería subvencionable. Bueno. ¿Se puede considerar ocio una actividad para dinamización de actividades sociales? A priori, el ocio es financiable, habría que ver qué tipo de ocio es el que se quiere proponer. Claro, lógicamente que es lo mismo, hay que volver a... bueno, pues yo creo que, no sé si hay alguna pregunta más, no quiero dejar a nadie, pero yo creo que están todas planteadas. En cualquier caso, como les decía, la presentación ha sido grabada y estará disponible para todos en el canal de YouTube. Si tienen alguna duda, diríjanse a la Cámara de Comercio y les redirigimos hacia la presentación. Muchísimas gracias a los tres, a Paulino, a María y a Raquel, por habernos explicado de una forma tan clara y tan concisa estas convocatorias. Nuestra idea, como les comentábamos al inicio, es volver a convocarles sin una fecha establecida. En cuanto haya una información de interés que creamos que debemos hacer llegar a las empresas de Asturias, volveremos a convocarles, tendremos un nuevo webinar y esa es nuestra idea, que reciban la información a medida que se vaya generando y tratar de hacerles llegar todo pues de la forma que facilite un poco el acceso a estas ayudas. Sin más, pues ya nos despedimos. Nuestra idea es que nuestros webinars no duren más allá de una hora. Creo que el objetivo se ha cumplido y esperemos que haya respondido a sus expectativas. Muchísimas gracias. Hasta la próxima convocatoria que imaginamos que será en breve. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Gracias a todos. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.